Continuamos conversando, pues tratando el tema, por supuesto, Venezuela, con la gente del Tren Venezuela que está trabajando como organización sin fines de lucro en toda Venezuela, llevando el mensaje pues de responsabilidad social y lo más importante, el tema económico debemos dejado en la otra parte del programa, que es un tema que nos interesa a todos, desde el ama de casa hasta el empresario, pues le interesa el tema económico y muchos piensan, el profesor Rubén y tanto el profesor Asdrúbal, muchos piensan que el 8 ya se transforma Venezuela con esas, ambos candidatos nos ofrecen unas maravillas que bueno, Alicia en el País de la Maravilla lo vamos a transformar. ¿Qué hay de realidad hoy de cierto sobre que nosotros lo reconstruimos, gane quien gane en el tema económico rapidísimo? Mira, nada más lejos de la verdad que soñar con paraísos a la vuelta de la esquina, ni de un lado ni del otro. Del lado del actual gobierno es inútil pensarlo, puesto que después de 14 años no me vas a decir que descubriste tus errores y ahora vas a enmendar, y por el contrario, todo insiste en mantener una economía rentista, una economía que se basa única y exclusivamente en los precios del petróleo, gastando desmesuradamente, no solamente en los gastos nacionales, en tratar de cubrir las necesidades de la población venezolana, sino avanzando un proyecto de naturaleza política continental y hasta mundial, y financiándolo con el dinero que es de nosotros los venezolanos. Nosotros hemos cargado con todo el desastre de Cuba. Cuba es un país que podía haberse recuperado económicamente fácilmente con sus propios recursos, con los propios cubanos que están en el exterior, que tienen suficiente capacidad y con las, digamos, con las inmensas potencialidades que en ciertas áreas, como el turismo, por ejemplo, tiene Cuba, pero no, ellos se empeñan en que tienen que mantenerse en ese esquema. Acaban de votar hace unos meses 500.000 empleados, que ve lo que significa 500.000 empleados públicos, los rasparon y los votaron sencillamente porque ya la economía no da para más. Y eso no ha terminado de colapsar, gracias a que el señor Chávez pues, tiene no sé qué pacto con Cuba y ha venido... Y nosotros. Sí, pero claro, a costilla de nosotros, porque a fin de cuentas es importante que cualquier persona que tenga problemas, que no tenga vivienda, que son más de 2 millones de familias, o sea, más de 10 millones de venezolanos, cualquier persona que no se pueda operar, cualquier persona que no consiga atención médica, cualquier persona que no consiga trabajo, sepa que podría haberlo tenido, podría haber tenido casa, podría haber tenido salud, podría haber tenido protección, podría haber tenido policía que lo protegieran, todo lo podría haber tenido con la gigantesca masa de dinero que el actual presidente ha sacado del país para un proyecto de naturaleza política, sin ninguna justificación. Ahora no es un tema económico, porque ahora nos involucramos en el tema de Paraguay, que es un problema de Paraguay, que es un problema que tienen que resolverlo ellos, y aparentemente lo tienen resuelto. Hoy salió hasta el propio expresidente diciendo que por favor que no le aplicaran sanciones, que él no quería eso para allá, y entonces desde aquí pidiendo sanciones, es una cosa desproporcionada y absurda. Ahora, en el tema económico, fíjate, una de las cosas más graves que ocurre en Venezuela, Rosa, es que el presupuesto nacional, o sea, todo lo que el Estado va a gastar, que hace la previsión, se formula con base a una hipótesis de ingreso. Y para esa hipótesis de ingreso del año 2012 se calculó que el precio del petróleo iba a estar a $60. Siempre se hace por debajo, digamos, por razones de prudencia. Pero lo cierto es que lo que de esa torta de $60, lo que va a los estados y a los municipios es apenas el 20%. Es decir, de cada $60 que le entran a Venezuela por barril de petróleo, 12 van a los estados y municipios, 16 a los estados y 4 a los municipios, 4% de ese 20%. Pero del resto, porque acuérdate que el precio del petróleo estaba en 100, ahora ha venido cayendo y eso significa un verdadero desgaste. Ahorita hay un problema, no se consigue $1 en Venezuela en este momento. ¿Por qué? Porque todo el mundo está trancado con los dólares porque nadie quiere hacer inversiones, nadie quiere mantener, además con los riesgos que tiene meterse en cualquier negocio en el país. Todo eso, ¿en qué se traduce? En que hemos convertido lo que fue el esfuerzo de la empresa privada, la generación de empleo, trabajo productivo, todo eso lo ha pretendido absorber el Estado venezolano a través de las expropiaciones y a través de la liquidación del sector productivo privado, y el resultado es que ahora todo eso toda esa carga la asume el Estado venezolano. Hablamos en la parte económica, que es la parte económica, pero en la parte de la alimentación. Es tan grave lo que dice Rubén,
que fíjate tú que en la actualidad nosotros solamente en el renglón de alimentos importamos 28 mil millones de dólares. Y eso equivale, si supone que Venezuela tiene una capacidad de venta de 2 millones de barriles diarios, vamos a suponer, pudiera ser optimista, pero vamos a suponer, porque recuérdate que está el consumo interno, está lo que se envía a otros países del Caribe, etcétera. Bueno, si vendiéramos a razón de 2 millones de barriles diarios, para importar esos 28 mil millones de dólares en comida ya requerimos 40 dólares. Eso significa que nos estamos comiendo 40 dólares del barril. De lo que cuesta el barril, ya 40 dólares lo estamos gastando solo en importación de alimentos. Eso te da una idea de a dónde podemos ir, ¿no? Que quizás suceda, y es lamentable que le pueda ocurrir al próximo presidente, que sea el que le estalle esa granada fragmentaria en la cara de lo que vendría a ser el colapso económico del país, la crisis económica gravísima que se plantearía si el petróleo llega a bajar a nivel de unos 60, 70 dólares. Va a haber realmente una hiperinflación, va a haber, por supuesto, escasez, va a haber un incremento forzado del valor del dólar, toda una serie de cosas que, bueno. Ahora, ustedes plantean de todos estos problemas que los venezolanos estamos viviendo y que de repente ellos también lo conocen, o me parece que no lo han dicho tan como lo dice la oposición, como quien dice, o lo dicen los economistas, ¿no? Con el Estado descentralizado, eso se acabaría. Cuando usted ha hablado de la descentralización. Bueno, entre otras... ¿Qué papel juega la economía centralizada y la economía descentralizada? No, tiene un papel muy importante. Mira, te lo voy a poner por la vía del ejemplo. España es una nación que tiene, digamos, una conformación de provincias y regiones con cultura, con naturaleza, hasta con lenguas diferentes. Pero, digamos, se constituyó como una sola nación y tenía pues sus planes, su desarrollo, etc. Pero esos planes producían desequilibrio. Cuando se abordó el tema de los regímenes autonómicos en España, las regiones autonómicas, comenzó un proceso que lamentablemente ha tenido algunas desviaciones y problemas, pero ese proceso hizo que España creciera económicamente de forma proporcionada a lo largo y ancho de todo el territorio. O sea, toda España creció y así se... ¿Por qué? Porque cada región tiene potencialidades distintas y tiene capacidades diferentes. Y lo que se hizo fue hacer que los propios líderes regionales desarrollaran desde el punto de vista privado, desde el punto de vista público, todas las potencialidades de las regiones. Y así fue creciendo la economía de las regiones, el empleo de las regiones, las industrias en las regiones, todo fue creciendo y fue mejorando. Y España vivió un boom que luego se deforma por otras razones, ¿verdad? Por las especulaciones, por esa sensación de bonanza que vivió la sociedad española y que llevó a gastar más allá de lo que le correspondía, de lo que podían tener posibilidades. Algo parecido está ocurriendo en Venezuela. Sí, pero nosotros estamos gastando por encima de nuestras capacidades de generación de recursos. Pero también España en ese proceso de transformación invirtió mucho en educación. Y aquí también tuvimos y pudo cambiar parte de esa estructura. Aquí en educación, históricamente, este gobierno es el que más le ha dado educación según las cifras que nosotros tenemos. Es el que más dinero ha recibido también. Es el que más ha recibido, pero es el que más ha invertido. ¿Qué piensan ustedes que por qué esa inversión, o sea, si le han dado más a la educación, por qué no nos hemos desarrollado más como país? Esa es una pregunta que nos contesta en la otra parte del programa. Amigo, ya regresamos.